Pues vean ustedes cómo son las cosas. A finales del año pasado, cuando se empezaron a suscribir los contratos entre el gobierno colombiano y los distintos laboratorios, mucha gente decía, qué curiosidad, cómo serán esos contratos, cuáles serán los precios. En el Congreso se discutía que tenían que ser públicos esos contratos. Otra gente estaba indignada, que cómo era posible que los contratos fueran confidenciales, que eso no tenía ningún sentido, etcétera, etcétera. Y unos meses después, ahorita que estamos ya empezando el segundo semestre de este año y avanzando en el segundo semestre de este año, se conocen los contratos de la manera más imprevista posible, a través de una falla del Consejo de Estado, porque es que aquí hay varias preguntas que responder. La primera, ¿quién fue el responsable de dar a conocer esta información? Hay gente que dice, no, los medios, que un periódico, que una emisora, que qué sé yo, que los revelaron. Hay otra gente que dice, no, es que el gran culpable es el señor Camilo Enciso del Instituto Anticorrupción, porque él lo que está tratando de hacer es irse contra el gobierno y echar a perder la campaña de vacunación. Bueno, hay diferencias políticas sin lugar a dudas entre el doctor Enciso y este gobierno, sin lugar a dudas, y no basta sino ver las distintas discusiones que se dan en redes sociales, pero hay que tener presente que ya el Consejo de Estado reconoció que el error fue del Consejo de Estado, el haber revelado esos documentos, el haber revelado esos contratos. A partir de esa revelación y ese error del Consejo de Estado, pues los demás, llámense medios de comunicación, institutos anticorrupción o quien sea, lo que hace es replicar una información que ya había dado a conocer el Consejo de Estado. Primera pregunta que queda resuelta: ¿quién fue el culpable de revelar esta información? Segunda, nos vamos a quedar sin vacunas porque los laboratorios en este momento van a decir, me violaron el contrato que debía ser confidencial, la confidencialidad, y por lo tanto de aquí en adelante no voy a seguir proveyendo vacunas al gobierno colombiano. Pues yo francamente no creo, por dos motivos. El primero de ellos, porque la confidencialidad obliga a las partes que suscriben el contrato, es decir, por un lado a los laboratorios, por otro lado al gobierno colombiano. Y si hay de por medio unos medios de comunicación o a un funcionario del Consejo de Estado que se le chispoteó, etcétera, etcétera, pues no es el gobierno colombiano, una de las partes que suscribió, el que está incurriendo en esa violación a la confidencialidad. Por lo tanto, no creo que se diera la causal. Pero más allá de darse la causal o no darse la causal, pues también está claro que la información que se da a conocer, que la información que se revela en esos contratos, pues no es para nada muy escandalosa o muy reveladora. Sí que los precios pueden ser un poquito menores en Colombia que en otro lugar o mayores en Colombia que en otro lugar, pero el rango de variación de los precios a los cuales los laboratorios han vendido a Colombia, según esta información, y a otros países, no es muy grande, no hay mucha diferencia entre unas y otras, por lo tanto allí no habría motivo de escándalo. Y el resto de las cláusulas de los contratos ya más o menos se conocían. Tercera pregunta: ¿tiene sentido que los laboratorios hayan suscrito con una cláusula de confidencialidad estos contratos? Pues en el fondo, a la hora de mercadear, sí, diría uno, porque como cualquiera que está tratando de vender sus servicios y vender sus productos, trata de venderlos al mejor precio. Entonces, si yo le voy diciendo al uno a cuánto se lo vendía al otro y al otro a cuánto se lo vendía al otro, pues no tengo capacidad de negociación, y eso es quizás lo que justifica que existiera esa confidencialidad. E inmediatamente el último interrogante: ¿tiene sentido que los laboratorios traten de poner a los gobiernos bajo el yugo de esa cláusula de confidencialidad? Pues en el fondo, los laboratorios privados han hecho algo que no había sido capaz de hacer nadie antes en el mundo: sacar en 10 meses, 11 meses, 12 meses unas vacunas que tradicionalmente se demoran 10 años, 11 años o 12 años en salir. Por lo tanto, creo yo que ante el apremio de la humanidad, ante el apremio del mundo entero para tratar de derrotar el COVID-19, pues las vacunas se desarrollaron de manera muy rápida, muy expedita, gracias a la iniciativa privada, y esos privados pues tienen el derecho a poner sus condiciones, como en este caso el tratar de evitar que hubiera este tipo de cláusulas que se revelaran. Ahí están más o menos los principales elementos de este debate. Habrá gente que va a seguir diciendo que nos quedamos sin vacunas, que el uno es culpable, que el otro no. Yo creo que las cosas van a seguir más o menos como están, y quizás a la vuelta de unos cuantos días hayamos ya olvidado este episodio.